Entonces vamos a dar inicio a esta tercera sesión de su materia práctica profesional. Vamos en esta oportunidad a hablar sobre alcances y recursos para un proyecto. Hablaremos de esos conceptos esenciales para que cualquier proyecto no solo se inicie, sino que se mantenga organizado y viable. La delimitación clara del alcance y la correcta identificación de los recursos necesarios para el logro de un proyecto. Nuestro foco será entender qué incluye y qué no incluye un proyecto para, bueno, evitar sorpresas como eh, evitar sorpresas y cómo identificar los recursos humanos, técnicos y materiales que hacen posible la ejecución. Vamos a ver. Definir el alcance es como poner fronteras claras en un mapa. Sin ese límite, el proyecto puede crecer sin control y fracasar. Esta información debe estar bien definida, sobre todo para el cliente, a fin de evitar malos entendidos y problemas legales. Es importante recordar que un cliente, pues en la mayoría de los casos, no entienden sobre qué implica construir una obra, solamente, bueno, quieren ver materializada su idea y pueden pensar que el presupuesto que se les está asignando y el proyecto que se les está mostrando, que se les está eh, informando, pues incluye todo lo que él se ha imaginado antes de plasmar la idea y durante la ejecución de ese proyecto. Muchas veces los clientes durante la ejecución ven la colocación de un material de revestimiento y bueno, se imaginaban que ese revestimiento iba a ser, no sé, un porcelanato. Cuando le dijeron revestimiento con material cerámico, él se pudo haber imaginado que era un porcelanato. Entonces, esos son los detalles que es importantísimo que esté bien definido. Y bueno, y obviamente para que el cliente pues no vaya a pretender pues abrir procesos legales por incumplimiento o por insatisfacción en la ejecución de la obra asignada. Además, reconocer qué recursos son indispensables y cuáles limitaciones existen dentro de este tema de la ejecución de los recursos. Eso, pues, nos prepara para tomar mejores decisiones. ¿Por qué? Porque la elaboración de un proyecto de arquitectura requiere un abordaje multidisciplinario. Es decir, se requiere de la asesoría de profesionales expertos en costos, en planificación, proveedores, etcétera. Vamos a ver entonces un poco sobre lo que tiene que ver con la delimitación del alcance de este proyecto. ¿Qué incluye el proyecto? ¿Qué excluye? Y bueno, algo de ejemplos. Aquí vemos el alcance, en este que vemos el alcance como un núcleo, con inclusiones y exclusiones que deben ser claras para todos los participantes del proyecto. Por ejemplo,
El diseño de áreas comunes puede ser parte del plan, mientras que el mobiliario interior se escapa del alcance original. Es común observar casos donde los clientes demandan el mobiliario que se mostró de manera referencial en el proyecto. Bueno, porque a él le parecieron hermosos esos diseños de mobiliario que combinaban y que formaban parte de la idea que él tenía de su proyecto, de lo que él se había imaginado. Y bueno, al final cuando ve pues una entrega de un hall, de una sala de espera vacía, sin un mobiliario, sin una decoración, pues probablemente pues demande ese mobiliario que estaba en los planos, en los renders, etcétera, porque piensa que todo eso, todo lo que él ve, todo lo que le mostraron, va a formar parte de la entrega final. Detalles como el color y textura de las paredes deben estar bien definidos. Como yo les mencionaba, el tema muy clásico de cuando se coloca en un proyecto un revestimiento con un material cerámico, bueno, el cliente pues obviamente piensa en lo más hermoso que se puede imaginar y bueno, piensa por ejemplo en un porcelanato. Es decir, el cliente debe tener en claro y por escrito qué se le va a entregar, con qué cantidad y en cuánto tiempo. Todo, hasta el más mínimo detalle, debe estar claro. Si no se puede especificar en en el presupuesto por tema de volumen de información, de congestión de información, porque la densidad de la información es demasiado para el material que se está entregando. Entonces, se debe utilizar el libro de memoria descriptiva para hacer todas estas aclaraciones. Cuáles son los revestimientos de paredes, de techo, de piso, etcétera. Hay que describir al detalle cada uno de los espacios que va a conformar la obra para que el cliente tenga esa información allí bien clara a mano y como tanto el presupuesto como la memoria descriptiva forman parte del contrato, entonces, pues estaría protegido, el profesional estaría protegido porque siendo estos documentos parte del contrato, el cliente pues no podría reclamar acabados, por ejemplo, que no están presentes en esa documentación de ese contrato. En un proyecto, los recursos humanos son el motor de la ejecución. Su cantidad y calidad profesional son vitales para el logro. Arquitectos, ingenieros, técnicos, administrativos. Entender sus roles, es decir, quién realiza qué actividad y las responsabilidades de cada uno. Permite que el trabajo fluya y se ejecute con claridad. Por favor, para que le conteste allí a Kevin. La proporción de profesionales deberá estar de acuerdo con las actividades a realizar y en el tiempo a esperado, a fin que se pueda cumplir sin derrochar recursos por exceso de personal
o fallar en el tiempo de entrega por falta de personal. Esto, por eso es que la elaboración de un plan de trabajo, la elaboración del presupuesto de la obra, el cronograma de ejecución, es vital que sea realizado por profesionales expertos en este tipo de materia, porque el incumplimiento de la obra, de la culminación de la obra, o el no poder cumplir la obra por falta de personal o por insuficiencia en los equipos y los materiales de construcción requeridos, sí es responsabilidad del equipo de profesionales que contrató la obra. Porque cuando se contrata un proyecto, se contrata para una entrega de una edificación concluida, 100%. Entonces, si hay errores u omisiones en el presupuesto, eso corre por cuenta del contratista. En el caso de las omisiones de personal requerido, el contratista es difícil que pueda hacer alegatos. En el caso de los materiales, bueno, sí pudiese existir alegatos porque no es, no es de extraño que ocurra en el desarrollo de la ejecución de una obra que, bueno, que haya escasez de un material o que se haya presupuestado a un valor el precio del material y durante el proceso de la ejecución, entonces ese material se ha incrementado en su costo significativamente. Un ejemplo típico es el costo del cemento, del saco de cemento. Entre noviembre y diciembre, por ejemplo, perdón, entre noviembre y enero, por ejemplo, el precio del saco de cemento ha tenido tres precios. En noviembre estaba costando $12, en diciembre pasó a costar $15 y ahorita en este momento está en $18. Entonces, si se saca la proporción entre la diferencia entre 12 y $18, estamos hablando de un incremento del 50% del costo. El cemento es un material muy significativo dentro de una obra por la cantidad de kilos de cemento que se requieren en la ejecución si fuese, por ejemplo, un edificio o si fuese una construcción que esté predominantemente de concreto armado. Entonces, un incremento en el precio del 50% de un material tan significativo, tan representativo en en las cantidades de obra, pues es algo que el contratista pues puede alegarle al cliente, bueno, ocurrió un aumento de precios significativo y entonces eso implica que el cliente pues debe hacer un reconocimiento de incrementos de precio. Entonces, bueno, a partir del incremento de la fecha de incremento de precio, se hace un ajuste en el valor para las siguientes etapas de construcción que quedan por ejecutar y se ajusta el precio del cemento. Es decir, quiero decir que vamos a suponer que en el mes de noviembre ejecutaron la infraestructura de la edificación, es decir, las fundaciones o pilotes, las vigas de riostra, las zapatas, los pedestales, ¿sí?
todo lo que se refiere a infraestructura, todo lo que es los cimientos del edificio que sujetan la edificación, el inmueble como tal. Vamos a suponer que eso se ejecutó en noviembre. Bien, y lo ejecutaron a precio del presupuesto. O sea, compraron el cemento a $12 el saco, tal cual como estaba en el presupuesto. Para el mes de diciembre iniciaron la ejecución de la superestructura, es decir, todo lo que es el esqueleto visible de la edificación. Bueno, y allí comenzó el incremento de precios. Entonces, al cerrar el mes de diciembre, ¿qué es lo que se procede a ejecutar? Bueno, se hace un arqueo o una auditoría. Es decir, se mide qué cantidad de obra ejecutó la empresa, la contratista, de obra de concreto, qué cantidad, qué volumen ejecutó, y a esa cantidad entonces se le hace el reconocimiento del precio del incremento del cemento. Sí, allí hacen un ajuste y entonces el contratista va a cobrar ese ajuste adicional. Lo mismo ocurriría entonces con todo lo ejecutado en el mes de enero. Bueno, harían lo mismo, harían un arqueo, unas mediciones que se ejecutó hasta el último día del mes de enero, y a esa cantidad de obras de concreto realizada, entonces se le hace el ajuste. ¿Comprendemos el procedimiento, lo que le estoy indicando? Ok, comprendido entonces. María Kevin, sí, listo. Ok. Entonces, bueno, continuamos. Además de los profesionales, se necesitan herramientas y materiales correctos, perdón. Software avanzados, equipos de medición, proveedores confiables y materiales fiables. Actualmente, las obras de envergadura, bueno, requieren de la asistencia en el trabajo administrativo, en lo que se refiere a control de ejecución de obra. Bueno, requieren de asistencia de programas de computación, bueno, que permiten llevar al día tanto la ejecución, los avances de la obra, bueno, como los costos, los materiales involucrados, ¿no? Y todo el aspecto administrativo. Requieren también, bueno, equipos de medición, ya sabemos, el ejemplo típico es la topografía, bueno, maquinarias, herramientas. eh, y hoy en día, pues se está haciendo uso de la utilización de los drones para, bueno, hacer inspecciones y mediciones, ¿no? Sobre todo en edificaciones de alto rango, de alto valor, bueno, porque permiten la observación directa y el control de calidad de forma más expedita, pues, más directa. Por supuesto que los materiales fiables es un requisito fundamental en cualquier obra. Y bueno, allí viene a colación un inciso importante que es referido a la certificación de la calidad del cemento utilizado, de los materiales utilizados, sobre todo del cemento utilizado en la obra, ¿no? Para los vaciados de concreto. ¿Por qué les digo esto? Bueno, el control de la calidad de la obra es un tema muy importante que debe ser llevado a cabo por profesionales expertos en el área de control de calidad de ejecución de obras,
¿Por qué? Porque la certificación en el concreto, por ejemplo, es vital porque se requiere que el concreto como tal, finalmente, en su desarrollo de la resistencia, bueno, logre la resistencia esperada. Es decir, si una obra se diseña en concreto armado y la resistencia a la tracción en el diseño planteada por los ingenieros es, por ejemplo, 250 kilos por centímetro cuadrado, bueno, es importante que los profesionales que están encargados del control de calidad lleven fielmente un registro de las mediciones de resistencia de cada uno de los elementos vaciados. Si se vaciaron hoy 3 columnas, bueno, hay que llevar un registro fidedigno de la calidad del concreto utilizado allí, a qué mezcla pertenece, toda la información referente. ¿Por qué? Porque si en las mediciones de resistencia posteriores y la de control final que se hace a los 28 días, ese concreto no da la resistencia esperada, en este caso de ejemplo 250 kilos, entonces se deben hacer los correctivos. Hay que hacer un reforzamiento, se aplican diferentes técnicas correctivas y en última instancia pues sería necesario inclusive hasta demoler el elemento que no cumpla con la resistencia esperada y volverlo a ejecutar, volverlo a vaciar. Estos retrasos en obra, como no son culpa del cliente, entonces corren por cuenta del contratista que está ejecutando la obra. Por eso es muy, muy importante que los profesionales a cargo lleven un control fiel de todos los aspectos involucrados y de la calidad de los materiales y de la ejecución es fundamental. Profe, tengo una pregunta. Adelante, por favor. Si, por ejemplo, hay un arquitecto que tiene su propia cuadrilla, su propio equipo de trabajo, y de casualidad los maestros cometen un error como el que está mencionando con respecto de la resistencia del concreto, ¿quién se hace cargo de eso? El arquitecto, me imagino, ¿no? Sí, como yo les mencionaba en una oportunidad anterior, ustedes como responsables de la obra son, o sea, no pueden delegar la responsabilidad. Lo que delegan es la actividad. Es decir, ustedes, como arquitectos ejecutores de una obra, ustedes van a tener un equipo de albañilería, un equipo para el armado del acero, un equipo de ingenieros o arquitectos que le van a inspeccionar la ejecución de la obra, van a estar pendientes de las mediciones, un equipo administrativo, etcétera. Es decir, ustedes como encargados de una obra van a tener diferentes equipos. Bien sea que estés hablando de una obra pequeña como una remodelación hasta la ejecución de una edificación de gran envergadura, un edificio, un centro comercial. Bueno, en la medida que sea el tamaño de la edificación, pues obviamente en esa medida será el equipo de mano de obra que tú requieres. Si estamos hablando de una remodelación, bueno, tú solamente requieres un equipo operativo con un maestro de obra que dirija a ese equipo operativo, o sea, un solo maestro de obra en una remodelación pequeña, es decir, de unos locales comerciales, de una, qué sé yo, de una escuela privada, etcétera. Tú tienes un maestro de obra y ese maestro de obra va a coordinar las actividades tanto de los equipos de albañilería, como los de plomeros, como los electricistas, etcétera, ¿no? Un maestro de obra general. Pero adicionalmente tienes que tener un profesional como un arquitecto o un ingeniero
que sea tu auxiliar en la inspección o la supervisión de cada una de las partes que se están ejecutando. Ese profesional tiene que estar pendiente en tanto en los trabajos que hacen los electricistas, como los que hacen los plomeros, como los que hacen los albañiles. Es decir, debe ver que se cumplan con las normativas, si se está preparando un friso, él debe revisar el diseño de la mezcla de ese friso, si están colocando los accesorios sanitarios en un baño, pues él debe verificar que estén cumpliendo con las distancias a las que se debe colocar, por ejemplo, el, la llave de arresto que controla el flujo de agua de entrada hacia el sanitario o la pendiente en el caso cuando estén colocando la cerámica en el piso de la ducha. Bueno, que la pendiente de esa cerámica vaya dirigida hacia el colector de agua, hacia el centro piso, hacia la rejilla centro piso. Es decir, debes tener un profesional que revise los detalles de ejecución de todo el personal que está allí, ¿sí? ¿Por qué tienen que estar separados? Se podría pensar, bueno, pero el maestro de obra está allí y él mismo puede supervisar el trabajo de su personal. No, ese es un error. El costo de un profesional que te supervise la ejecución del trabajo no te incrementa significativamente el valor de tu oferta de trabajo. Ganas muchísima seguridad y confianza en que el trabajo se está haciendo bien porque tienes una persona que no es la que tiene la mente en el detalle constructivo. Él tiene, él tiene la mente afuera, en el contexto general. Entonces, si, por ejemplo, el albañil que está colocando la cerámica en el piso de la ducha está omitiendo el replanteo del centro piso, ese profesional como supervisor, él está allí viendo lo que va a hacer y él debe verificar que ese albañil primero haga la nivelación, segundo, prepare un buen material adherente, un buen pego, tercero, que la cerámica esté ¿cómo se llama? Bien distribuida la cantidad de pega en la cerámica. Y por último, pues, que la pegue respetando las pendientes requeridas. ¿Sí? Mientras que el operario, que es el albañil como tal, está centrado en sus detalles, en la humedad del pego, en refrescar la cerámica para que no seque la mezcla. O sea, es decir, él tiene la mente en los mínimos detalles y el supervisor está afuera viendo el contexto general y pendiente que el trabajo quede según lo esperado. ¿Sí? Entonces, en el caso de una remodelación, bueno, tú necesitas un equipo de obreros, un maestro de obra y un supervisor. Esa cuadrilla o esa plantilla se va a replicar en la medida que esa obra vaya creciendo, en la medida que sea mucho más grande, que abarque muchas otras actividades, es decir, que aparte de una remodelación de actividades tradicionales como la albañilería o la electricidad, bueno, estemos incluyendo telecomunicaciones, aire acondicionado, etcétera, ¿no? En esa medida irá creciendo. Bien, entonces continuamos. ¿Visto esto? Entonces continuamos. Los proyectos exitosos no son solo por lo que planeamos, sino por cómo manejamos lo inesperado, lo que no se pudo prever.
Esto no es muy traído, no es muy descabellado, o sea, a veces, a pesar de tener equipos profesionales expertos en los proyectos, en los diseños, en los presupuestos, en la planificación, en los cronogramas de obra, a veces ocurren eventos inesperados, bueno, que no se pudieron prever. eh, Daños en la plataforma donde íbamos, en la parcela donde íbamos a hacer donde vamos a hacer la obra. Yo tuve una experiencia en un caso de una obra que cuando fuimos a replantear la fundación en una de las esquinas de esa obra, era un galpón, y en una de las esquinas, cuando empezamos a excavar para colocar la fundación, bueno, resulta que en ese punto, pues corría una pequeña quebrada, un pequeño río interno, una quebradita interna. Bueno, en el momento que hicimos la excavación, bueno, todo eso se derrumbó y al final, pues, hubo un pequeño retraso en la obra y implicó que en ese punto, pues, hubo que diseñar un pilote. Hubo que sustituir una fundación directa por un pilote. Entonces, bueno, allí hubo un pequeño retraso mientras se esperaba la información, mientras llegaba la maquinaria para poder hacer el pilote. Bueno, esto es una situación inesperada que no se pudo planificar porque, bueno, cuando se hizo el estudio de suelo, bueno, el estudio de suelo, pues con el estudio de suelo no se pudo determinar que existía esta condición subterránea. Entonces, bueno, eso implica un cambio en el presupuesto y en el cronograma de ejecución que es justificado, porque es un evento que no corre por cuenta del contratista, sino que, bueno, es un evento inesperado. Pero esto no deja de ser un condicionante, pues una limitación. Las limitaciones de presupuestos, de leyes, de condiciones del terreno, de personal, de equipos o de medio ambiente afectan el desarrollo del proyecto y su logro. Aprender a anticipar y adaptarnos es una fortaleza profesional. Evidentemente, se adquiere con la experiencia. Esa proactividad, eso de adelantarnos a los hechos o el por si acaso antes de que me ocurra, definitivamente, esas son habilidades que se van adquiriendo en la medida pues que vamos teniendo experiencias, tanto experiencias positivas y sobre todo con las experiencias negativas. Las experiencias negativas, los errores de obra son definitivamente uno de los mayores, eh, ¿cómo se llama? Maestros que podemos tener en los procesos de ejecución de obra, en nuestras actividades de supervisión, de ejecución de obra. Inclusive cuando nosotros hemos formado parte de la ejecución del proyecto, hemos estado involucrados en el diseño del proyecto y hemos trabajado en la coordinación de las diferentes disciplinas que se ven involucradas para poder concretar un proyecto y después nosotros pasamos a ser responsables de obra, de la ejecución de obra. Eso nos da a nosotros una herramienta muy, muy valiosa porque, bueno, conocer el proyecto desde sus inicios, conocer de primera mano cuáles los requerimientos del cliente y cuál fue el objetivo, cuál es el objetivo de la obra, pues eso nos da a nosotros unas herramientas muy valiosas pues, que nos sirven para la mejor ejecución posible. Ahora,
Esto no llega por ósmosis, no es que la experiencia o las malas experiencias, bueno, tuve una mala experiencia y bueno, eso automáticamente se convierte en un aprendizaje. No, definitivamente, este aprendizaje se logra haciendo un análisis reflexivo, es decir, ver en retrospectiva qué es lo que pasó, qué es lo que debimos hacer y para siguientes proyectos, qué es lo que se debe tener en cuenta. Entonces les decía, haciendo un análisis reflexivo de los hechos que generaron la falla y cuáles son los correctivos empleados. Inclusive, una vez realizados los correctivos a satisfacción, no es mala idea llevar a mesa de discusión de profesionales eh, las probables otras soluciones, otros correctivos para ese mismo caso. La visión de muchos profesionales es muy, muy valiosa para nosotros, pues, ampliar nuestra experiencia y, por supuesto, pues, en beneficio general del equipo y, claro está, de la obra, ¿no? Solo así se logra la experiencia y la experticia profesional, afinando el modelo hasta su perfección. Bueno, vamos a ver algo de experiencias en donde estas buenas este, eh, habilidades, buenos recursos de ejecución y supervisión de obra, pues llevaron a feliz término y con muchísima satisfacción. Este, aquí un par de ejemplos, ¿no? Por supuesto, existen muchos y a nivel mundial, un par de ejemplos. En el caso, en nuestro país, en Valencia, en el estado Carabobo, el proyecto de recuperación de los espacios públicos, el control del alcance y los recursos fue clave para el logro. ¿Por qué en este caso pues, fue tan relevante? Bien, porque el proyecto se logró a satisfacción según lo proyectado, según lo planificado, con las cantidades de recursos requeridas y con los costos involucrados. A pesar de ser una obra que implica un ambiente abierto, es decir, no era un ambiente que pudiese estar controlado 100%, como en el caso cuando ejecutamos una obra dentro de una parcela. Bueno, esa parcela la acercamos y ese espacio está totalmente restringido y nosotros hacemos control absoluto tanto del personal que allí puede estar, de la seguridad de ese personal, de los equipos que están allí, etcétera, de la cantidad de obra que allí se ejecuta, de las maquinarias que están presentes. Es decir, todo está bajo control. En el caso de este proyecto, por ejemplo, bueno, se trataba de la recuperación de espacios públicos, es decir, vialidades que se podían cerrar parcialmente, vialidades para transeúntes o para vehículos, servicios que se tenían que paralizar parcialmente o momentáneamente. Es decir, que no se podía cerrar el espacio totalmente, tomarlo, cortar todos los servicios que estaban allí y bueno, y proceder a hacer la remodelación. No, no se podía. Imagínense, por ejemplo, el caso de una remodelación. Bueno, yo desocupo el espacio, saco todo el mobiliario presente, todo el personal que podría estar laborando en ese espacio que se va a remodelar y bueno, procedo a hacer todas las remodelaciones.
Una vez concluidas las remodelaciones, entonces es que regresa pues el personal y el mobiliario y los equipos y todo lo que se requiere para que se desempeñaran las actividades que allí se desempeñaban. Entonces, en este caso era diferente porque era un espacio abierto y de uso público, ¿sí? Entonces eso le agregó pues un enorme grado de dificultad y a pesar de eso pues se logró en el término planificado y con los costos esperados. Otro caso de ejemplo es en Madrid, el CAISA Forum. En este proyecto pues se mostró la importancia de gestionar limitaciones para culminar con éxito. Bueno, allí tenían limitaciones del tipo estructura patrimonial, etcétera, y eso pues siempre requiere de tratamientos especiales cuando se están recuperando infraestructuras patrimoniales, pues es importante cuidar los detalles, los materiales, etcétera, ¿no? Para lograr el éxito del programa. Y sin embargo, pues este caso también se trae a colación por ser un caso exitoso en este tipo de proyectos y control de ejecución. Bien, para finalizar esta sesión, pues le voy a compartir una frase del arquitecto Norman Foster. Es un arquitecto británico. Dijo, el alcance bien definido es la base para un proyecto exitoso. Hay muchas variables que influyen en el logro de un proyecto exitoso, pero definitivamente el alcance es la base para ese logro. ¿Por qué? Porque si esto no está claro desde un principio entre el contratista y el cliente, eh, pues los riesgos de sobrediseño o de infradiseño, de logro por debajo de lo esperado o de un logro mayor a lo esperado, está en riesgo. Y no me refiero a mayor de lo esperado a una obra de más magnificencia de la que se había diseñado, sino a unos costos mayor de lo esperado o de un tiempo de ejecución mayor a lo esperado. Bien, entonces esperando que este pensamiento los guíe para cuando estén en sus inicios como planificadores de obra, que sea pues con rigor y precisión en cada paso de su ejercicio profesional. Bueno, estoy abierto a oír sus comentarios, a ver qué les parece el contenido, si tienen algún comentario que hacer o algún aporte, bienvenidos. Profe, bueno, perfectamente de acuerdo con la frase del arquitecto Norman Foster, de verdad. Pienso que ahí está la clave del éxito de todo proyecto. Tenemos que implementar de esa forma si queremos que nuestras primeras obras y bueno, obviamente todas las demás sean efectivas pues, y se cumpla todo como debe de ser. Así es, así es. Yo siempre he dicho que el arquitecto, pues básicamente es un artista, ¿no? Que crea unas obras de arte físicas, pero en la realidad es que, bueno, ese es una parte de sus funciones, ¿no? Cuando él inicia su vida profesional, se da cuenta pues que el aspecto artístico de su creación es una buena parte de su trabajo, pero hay otra parte que es técnica,
que es planificación, etcétera, ¿no? Son herramientas de trabajo. Sí, profe, Sí, me da profe. risa cuando viene la gente y dice tipo, ay, un dibujito, dame un dibujito. Sí, así es, Bueno, así profe, es. a mí, bueno, nosotros que estamos en noveno semestre, esto no tiene nada que ver con pasantía, pero me parece que va Adelante, con el adelante. tema que estamos hablando. Y nosotros estamos haciendo un hospital como proyecto, ¿no? Un hospital tipo 4. Y, y la profesora nos está contando de que a pesar de tener nuestro concepto generador y que tenga que tener como una idea, un trasfondo del por qué yo hice mi volumen de X manera, no significa que el hospital solamente pueda ser lindo estéticamente, que sea una obra de arte si la función no va de la mano, ¿no? Entonces, totalmente de acuerdo con eso de que la arquitectura no es solamente una obra bonita o que se vea estética, sino que también tiene que tener parte de la función, sino que totalmente la función, porque en las últimas décadas la gente solamente se ha encargado de hacer cosas bonitas y no tan funcionales. Entonces, bueno, no, las nuevas generaciones tienen que ir de la mano con eso, pues. Sí, así es, Michelle, y estoy de acuerdo contigo, porque la única manera bueno, que tú diseñes una obra para que se vea bonita, independientemente de que sea funcional o no, es que, bueno, la agarres y la montes en un cuadro y la tengas en tu sala de arquitectura y ya está, y no se lleve a la realidad. ¿Por qué? Porque el arquitecto, sí, él es un artista que crea unos diseños, pero nunca debe perder la perspectiva que esos diseños tienen una función y la función es para un público determinado. Por ejemplo, en este caso que estás trayendo a ejemplo, es un hospital. Entonces, bien, el hospital debe cumplir con unos requerimientos de diseño. ¿Por qué? Porque, bueno, se requiere una funcionalidad, debe tener una funcionalidad específica. Entonces, bueno, allí es donde la labor de ustedes como diseñadores, pues, se va cada vez haciendo más extensa, más profunda, porque crear un espacio que sea funcional y que definitivamente conquiste el corazón de la gente, bueno, no es un proceso simple. Bueno, no sé, yo lo veo así porque, bueno, quizás pues no tengo el genio, ¿no? A lo mejor hay genios que bueno, que se sientan y hacen unos trazos y esos trazos, bueno, en un rato pues se convierten en unas ideas geniales, ¿no? Yo creo que hay mucho de, de trabajo en el diseño. Puedes tener una idea, puedes plasmarla, pero después pensar en que esa idea va a ser funcional, bueno, implica muchísimas otras variables. El trabajo de ustedes como arquitecto va muchísimo más allá de un simple esbozo. No, 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 no. Es un trabajo muy, muy profundo. Y bueno, tienen a su vez la responsabilidad y el compromiso y la satisfacción de que sus obras, una vez realizadas, pues son obras para la posteridad. Cualquier edificación pues, dura 100, 200 años. En el caso de los hospitales, pues son obras que se diseñan desde el punto de vista de la arquitectura y de la ingeniería
para tener una funcionalidad centenaria, ¿no? Por la importancia que tiene. Cuando ustedes ven los códigos que aplican los ingenieros estructurales, cuando toman ese proyecto de ese hospital y comienzan a calcular la resistencia de la estructura, bueno, se dan cuenta que toman unos valores que hacen que esa edificación sea segura contra sismos, etcétera, contra una cantidad de eventos. eh, y de hecho, fíjense pues que cada vez que ocurren eventos naturales, bueno, los refugios son los hospitales, los refugios son pues esos centros de atención. ¿Por qué? Porque se diseñan desde un principio para tener esa calidad y esa capacidad y por supuesto esa durabilidad, ¿no? Así que bueno, el objetivo es hermosísimo, pero también es de una enorme responsabilidad. Totalmente, profe. Yo también concuerdo con mi compañera. Adicional a eso, escuchando las clases también de nuestra profesora de taller. Y bueno, y como que los comentarios de que hay muchas personas que tampoco se dejan guiar. Ahorita hay problemas de alumnos que están ante profesores que es para guiarte, para que tú entiendas, aprendas y veas en qué te equivocas. Porque a la hora de salir al campo, o sea, profesional, uno, o sea, se va a encontrar con más cosas y más choques. Entonces, esa es otra cosa que también siento que es importante. Como arquitectos incluso, o sea, ellos deben como, bueno, sí, deben aceptar opiniones externas. No, no digo que, bueno, que uno tenga que cambiar el proyecto muchas veces por otras personas, pero o sea, también está el entender las demás personas, otras perspectivas para poder mejorar tu proyecto, porque siento que eso también es algo que hay que mejorar mucho. O sea, el tema de la ayuda, las opiniones y claro, hasta qué punto también como aceptarlas, que sean constructivas y claro, y no destructivas. Es cierto, María. Mira, una de las cosas que nos hace mucho daño como profesionales es el ego. Pensar que nosotros pues somos superiores en nuestras propuestas definitivamente nos bloquea mentalmente hacia el análisis de esas sugerencias que podrían ser superiores a nuestra propuesta. Eh, lo que pasa es que muchas personas, pues alimentadas por ese ego, no se permiten el analizar la propuesta, el oírla y contrastarla con lo que tú estás planteando como propuesta y ver en qué esa persona dice que está fallando tu propuesta. Muchas veces no tomamos en cuenta una variable, pero a veces esa variable es muy importante. Fíjense, en el caso, por ejemplo, del diseño de un hospital, cuando ustedes revisan los códigos de diseño de un hospital, ustedes ven allí que hay unas dimensiones mínimas, por ejemplo, con respecto a la ventilación. En el caso que la ventilación sea natural, entonces significa que ustedes tienen que tener unas aberturas, unas ventanas, unas aberturas que le permitan el flujo del aire para que genere esa ventilación natural. Y eso significa que tu altura de entrepiso puede variar. No es lo mismo que tú diseñes un hospital pequeño en Carayaca, que es una pequeña población que tiene un clima muy similar al de la Colonia Tovar, a que tú diseñes esa edificación hospitalaria, la diseñes para
un lugar como, no sé, el Moján en el estado Zulia, que es una población muy cercana a la costa oriental del lago y cuya temperatura media anual no baja de los 30 grados, ¿no? Y las temperaturas promedio son 35, entre 35 y 38 grados. Bueno, pues obviamente el mismo hospital en Carayaca podría tener una altura de entrepiso menor que la que vas a construir en un estado tan caluroso como ese, pues. ¿Por qué? Porque el manejo de la ventilación natural, el refrescamiento requerido, no es suficiente con alturas reducidas. Se requiere mayor altura para que haya una convección mecánica, térmica, etcétera, que permita ese flujo, ¿no? Entonces, eh, vuelvo, el ego es lo que a veces no nos permite oír la idea del otro, contrastarla con la que nosotros manejamos, verificar lo que él dice, porque, bueno, a lo mejor él en su buena intención está proponiendo una idea, pero esa idea choca contra ciertos parámetros de diseño que me están exigiendo. Entonces, bueno, es decir, ser mente abierta y oídos atentos es fundamental para el proceso de aprendizaje y para el logro de experiencia y, por supuesto, pues, para ese crecimiento personal. En la medida que ustedes puedan irse haciendo de mayor cantidad de detalles en procesos de diseño, en procesos de ejecución de obra, en procesos de gerencia de obra, en esa medida es que, bueno, ustedes van a ser unos profesionales demandados realmente en el mundo laboral. Bien, bueno, podemos dar entonces por concluido. Bueno, les agradezco muchísimo la atención. Como siempre les digo, pues espero que todo este contenido sea de su provecho. Muchísimas gracias. Bueno, entonces nos vemos este jueves entonces para la otra materia. Muchas gracias a usted, profe. Seguro, seguro. Que descanse. Igualmente, que descanse, que tengan buenas noches. Buenas noches, Gracias, descansa. profe.